como bellota. Que las bellotas son buenas. Anoche también jarreando agua. Las 8:30 y sin ganar un jornal. Esto no puede ser. Mani. Pero aquí, ve si tiene sed. Por favor, mani, por favor. Bebe y olvídalo. Buenos días. Vamos a dar que coma unas cuantas bellotas porque esto no puede ser. Esto toda la noche lloviendo también a rato. Este año nos vamos a forrar. Este año sí. Pues tenía 6 y eso que anoche bebió también. Las bellotas le da así. Madrid mía. En España se vive bien. Vamos. Cuadrada. Pues por favor. Es el corno que también está lleno de bellota. Lo que pasa es que no lo puedo atar porque le molesta a la gente. Este roble está cargado. Ya tengo que empezar a hacer aquí el muro este con las piedras. Que ya no hace calor. Vamos a atarlo aquí. Esto es el campo de batalla. Luego vamos a echar de comer a las exploradoras. Hoy ya le vamos a abrir más carrete porque ya respetan las alhambras. Se han puesto los hocicos calientes. Ani por dinero. No se con los caballeros. Este queda aquí. Luego me lo llevo. A ver que coma para aquí bellota. Que hay bellotas muchas. Las aproveche todas. Porque si no, da pena que se estropeen las bellotas. Los frutos del campo hay que recogerlos. Hay que aprovecharlos. No es por fama. Vamos a coger un poco paja y otra cosa. Hoy tengo la llave del coche porque yo se lo dejé a uno que fuera a buscar al muchacho que yo no pude ir. Para aquí estos maestrinos se cogen todo. Hoy también tienen, hoy provisto una clase, hay huelga o no sé qué. Yo quiero ser maestro, tenía que haber estudiado. Se apuntan a todas las fiestas y a todas las huelgas. Son la leche. Y tengo aquí un poco de píldora. No es por fama. Álvarez es mi apellido. Me han cerrado el coche. A ver si tiene aquí puestas las llaves en este otro.
Tengo un ranchito. Pues aquí no la tienen puesta. Y a estas horas no se levanta ni el ratón. Vamos a ver si me la han puesto aquí. A veces me la ponen aquí, tampoco está aquí. Voy a coger la llave a ver si vino el muchacho a abrir la puerta de ahí. Esta juventud, nuestra alegre juventud. Mañana vienen para acá a poner los microchips a la chiva. No es por fama ni por dinero. No es por fama ni por dinero. Ayer salí a tomar algo con unos chavales que cortan con lo que estoy con la madera, ¿no? Estoy con la alcaldesa tomando, con la alcaldesa del pueblo. Pues nada, aquí no está la llave. Ruina total. Pues ya no puedo echarle la píldora del día después. Pues nos vamos a ir para allá, le echamos paja y ya está. Luego le echo de eso cuando se despierte el personal. Aquí el personal no se despierta. Ah, mira dónde están. Hay futuro para ti, hay futuro para mí. Me lo han metido por debajo. Ya decía yo. Que no podían ser tan malos. No podían ser tan malos, no. No, gracias. Tengo aquí el saco este y hay que llevarlo para allá. Bueno, vamos a cargar primero la paja. Ay, Dios mío. Con la alcaldesa del pueblo. Tuvimos un rato. Luego tuvimos un percance. Tuve que venir que tuvo un accidente mi cuñado. Tuvo un accidente, ahí volcó con el tractor. Ahí tuvimos que estar 2 o 3 horas hasta que lo sacaron. Madre mía. Ah, lo decían los viejos. El burrito es el que no falla. Menos mal que se acababan. Un susto un poco grave, pero vamos, un susto. Uno de aquí de un pueblo de al lado volcó con el tractor y cuando lo encontraron por la noche estaba muerto. Pero había estado el tío vivo y tenía así con las manos debajo del tractor, había intentado salir. Tractores son chungos, hay que tener cuidado. Vamos, tractores y todo tipo de maquinaria. Ahora mismo enganchando yo el remolque me puedo tener un percance también. Álvarez es mi apellido. ¡Oh! No es por fama, ni por... Frenó y como está ahí barranca, esa pista abajo está solo de barranca, eso resfala mucho. Y se resfalaría el tractor. Oye, que se ha desenganchado hasta el remolque. Y no es por fama ni por gloria. Sábado tenemos aquí una comida. Vamos a venir para acá, media España. Media España va a venir para acá el sábado. Madrita mía. Me echan los vecinos. Ay, Dios. Esto arranca y todo. Increíble, pero cierto. No es por fama ni dinero. Sí, estuve ayer con la señora alcaldesa tomando unos vinos. Es buena gente, hay que tenerla contenta. No se mete con nadie. Es como tienen que ser. Yo no sé por qué hay alcaldes que se dedican a denunciar a la gente. Pues si ser alcalde es lo más fácil que hay, te llevas bien con todo el pueblo y tú vives. Vives y dejas vivir. Esta a mí no me dice nada.
Que es raro, porque la gente, ya ves tú, le dirán, aquí tengo el trípode que tengo que hacer la mesa, ¿eh? Tengo que hacer la mesa, hay que hacer la mesa. Vamos a echar esa poca paja. No es por fama ni dinero. Ahora luego os enseño. Diosito mío, ¿por qué me abandonaste cuando más te quería? Esta paja tiene mucho grano, ¿eh? Ahí donde la veis. No es igual comprar paja sin grano que comprar paja con grano. Estos hippies, como es ecológica, los hippies no saben que el grano se hace. Con el grano se hace el pan. Y la cosechan con todo. O la cosechadora le iba mal o algo, porque es que vamos. No es por fama ni. Ese con los caballeros. Las exploradoras están aquí. El caballo la tiene anoche aquí y la tiras tú para el suelo. Los caballeros. No hay que echarle mucha porque las tropean. No hay que echarle 2 veces al día porque ahora con el agua. Amigo mío. No se puede echar mucho por si las tropean. Vamos, por fama ni dinero. No vamos a echar más. No vamos a echar más porque la pueden estropear. Llueve y se estropea. Ay, Dios mío. Con eso tiene pasta. Venid que os voy a enseñar el tractor como ha quedado. Un accidente lo tiene cualquiera. Bueno, pero se pudo matar. Se pudo matar. Bueno, si no hace la tijera y se vuelca el tractor ahí, con esa barrera abajo que hay por ahí por abajo, va el tractor hasta la carretera, revienta hasta las casas. Hay que tener cuidado con la maquinaria. Hay la maquinaria. No, ni se con los caballeros. Que estas cuestas abajo. Y eso que iba descargado, ¿eh? Lo que pasa es que esta barranca resbala mucho. No se mató de milagro.
Ahora que si no vuelca el tractor y tira el tractor recto para abajo, madre mía, revienta para ahí todas las casas. Y eso que es un tractor, es un Pascuali. Ahora lo vendremos a quitar. ¿Qué quiere? Es que esto es todo barranca, solo barranca todo. Entonces pisaría para frenar, todo barranca, esto resbala mucho. Y pisaría para frenar y el tractor se embaló. No, si no se ha matado de milagro. El tema que ha pegado aquí y de aquí ha caído para aquí. Bueno, el tractor estaba dando la vuelta encima de él, lo que pasa es que ya lo hemos puesto para allá. Estas piedras, no, que esto resbala mucho. Y más ahora que están mojadas. Esto es... Pero si no cae aquí, fijaros, esto cuesta abajo por ir para abajo y ahí hay una pared que es para... Se había caído el tractor encima del tejado. Menos mal que no ha pasado nada grave. Solamente yo creo que la cadera partida y ya está. Todos te matan, esto hay que tener un cuidado. Tras más chicos son peores. Y es por esto, resbaló aquí, pisaría el embrague para cambiar. Ay, Dios mío. Pues menos mal que no... Lo ha podido partir por la mitad, lo ha podido reventar ahí. Pero bueno, ha sido demasiado poco. Hay que tener cuidado con la maquinaria. Pues no han matado tractores a la gente. Uf. Ya me lo dijo una vez una urbanita que vino a verme y le picó un tabarro. Decía que en el campo solo había cosas malas y tenía razón. Desde allá no vuelvo. En el campo solo hay que cosas malas. De 2 años a otro. Por fama, dinero. Hay que tener cuidado, ya lo sabéis, hágale. Me voy para el campo, me voy, que la ciudad. Por eso anduvimos ayer tarde, accidente laboral. Vamos para allá. Vamos a coger un saco de pienso. Que le meto puerta. Ay, Diosito mío. Esto lo enganché aquí con una rama y he descuadrado toda la puerta, mira. Ya ni abre apenas. Pues son latas que le llevo a los obreros y siempre después hay que recogerlas para tirarlas en casa. A los obreros hay que tenerlos contentos. Y después no, si no la empresa no funciona. Ya lo sabes. Si tú... Los obreros tienen que estar contentos.
Nos llevamos unas cajitas de cerveza y unos kilos de carne y trabajan mejor. ¡Ay, Dios! Pero ya saben, en el campo no se deja nada. Se cogen las latas y yo las meto siempre en unas bolsas, las tiramos ahora en un contenedor para ahí. Porque... Vamos a la berrenda. Digo a la berrenda, a las exploradoras que parece ser que nos escapan últimamente. Pero ya hoy le voy a dar ya carrete. Me da pena verlas tan recogidas. Yo vivo en democracia, la democracia es libertad. Pues ya sabemos. Democracia. Democracia y libertad. El ganado hay que tenerlo igual. En democracia. Él me dijo un hippie que hay para aquí, que había ido de paseo el otro día y había visto las vacas sueltas para ahí. Y yo, ¿y qué pasa? Voy al campo, abandonaré la ciudad. Pues ya os digo, en eso anduvimos ayer tarde. Me llamó mi hermano que se pensaban que estaba medio muerto porque como no te dejaban tocarlo ni quitar el tractor de encima de él, ni dejan hacer nada, llegan ahí 2 ambulancias y guardias civiles y descuida mandan hasta el ejército. Pasa que es cierto que los tractores han matado a mucha gente, te pueden reventar, eso sí. Aquí hay uno que tiene problemas con el alcohol, que el tío tiene problemas psiquiátricos y luego encima bebe, todo el día está volcado para ir con el tractor. Se lo estamos diciendo, cualquier día te mata, nadie sabe ni para dónde está. Sigue estando bien, por eso a mi cuñado no le pasó a plastilla entera porque torció el tractor para un lado. Pero si no se va el tractor recto para abajo, prepárala de San Quintín. Se mata a él y mata a cualquiera para allá, porque es la carretera de la calle. Eso, a mi cuñado torció para un lado y ya está, volcó el tractor allí. A veces es mejor matarte tú antes de matar a más gente, porque... Y ahora es que resbala mucho, la barranca pisa y resbala, eso parece una pista de patinaje, con tanta agua. Es increíble pero cierto. Increíble pero cierto. Cosas de la vida. Este mundo, y en este mundo hay aquí un coche de uno muy temprano esta mañana. Una cosa muy rara porque ese no madruga. Me voy para el campo, me voy, que la ciudad. Pues sí, hombre. Si quieres un trabajo de riesgo, métete al sector primario. Tendrás mucho riesgo y muchas aventuras. Y lo peor de todo, que nunca tendrás dinero. No tendrás ni un duro si te dedicas a esto. Estamos pelados. Encima nos la jugamos. Diariamente nos la jugamos. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Esto es así. Donde quiera está el peligro. Ya lo decía
Antiguo, donde quiera está el peligro. La ciudad. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Estas exploradoras ya no se van. Ya no se van. Las exploradoras ya no se van. Por fin las he metido en vereda y nada más. Exploradoras. ¿Qué os ha ocurrido, exploradoras? Que ya no escapáis del perímetro. Del perímetro. Yo quiero ser una exploradora. No se van del perímetro, ¿eh? No, ya le vamos a dar el carrete. Me dan pena. La libertad vale mucho. Aunque tenga que madrugar si se me escapan algún día. La libertad está aquí. Me voy para el campo, me voy. Vaca para arriba, que luego me meto con la DKV y no puedo tirar. Y es que aquí si paras ya no sale. Ay, alegrita, alegrita. Tu hermana viento mejor que tú. Que va a caer. Exploradoras, estaros quietas y no os pongáis nerviosas. Vamos a echaros un saco del día después. Vaca, vaca. No te digo yo que estás mal de la cabeza. Que luego tengo que coger carranquilla y no puedo parar. Vaca. Pero apártate, zamarro. No me gusta pegarle, pero hay que de vez en cuando hay que... Vaca. Todas quietas apartadas así, ¿eh? No os mováis ninguna. Bueno, aquí hay un alambre que esto es peligroso, se me engancha en los bajos de la DKV y la tenemos aquí ya. No sé qué raro que pinta este alambre para aquí. Todas quietas, que no se mueva ni una, ¿eh? Ya sabéis. Porque esto es una cosa muy seria. Si arranco la DKV y tiro para arriba, tengo que tirar, sí o sí. Si os ponéis delante, os afeito alguna. Le metemos primera, súper larga, enganchamos esto. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a echarle para aquí. Nada, nada. Se me ponen delante, se pone, salto, salto. Voy patinando, pero voy caminando. Para aquí os echamos eco. Ay, Dios mío. Tengo más hambre que el otro por la casa. No va a suceder. Vamos a poner esto aquí. Vamos a cerrar la puerta por si acaso. El que cierra, abre. Ay, Dios mío. Buah. Y estos bancales labrando con los tractorinos, eso. Aquí te las ves y te las deseas. Si no rengueas de un lado, rengueas del otro. ¡Boba! Ah, está allí. Acá. Dos juntos de la mano, caminando hacia el Señor. Por senderos de miseria vamos a la destrucción. ¡Eco! Dios protege el pobre y da su bendición.
gusta estar aquí. Exploradoras, exploradoras, exploradoras. Está muy mansita la exploradora esta. La guapa. Ah, vámonos. Señor, protege al pobre y le da. Mira por dónde pasa esa. Manso es el toro, manso es. Estos olivos los vamos a acercar, pero a base de conciencia. Ah. Son buenos olivos. El Señor protege al pobre y le da su bendición. Ay, Dios mío. Perdona a tu pueblo. Lo que hace la electricidad, ¿eh? No se han vuelto a mover, pero vamos, ni en directo.